Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Estefan y en el video de hoy les voy a explicar cómo van a calcular sus requerimientos calóricos en función de su actividad física y sus macros para que puedan ustedes mismos tomar las herramientas y crear su propio plan de alimentación, bien sea para perder grasa o aumentar de masa muscular. Este cálculo es sencillo, pero yo les recomiendo que se busquen un papel y un lápiz para que tomen nota de lo que yo hago paso a paso para calcular los requerimientos calóricos de mis pacientes. Ustedes también pueden hacerlo en casa e incluso pueden practicar hasta con sus familiares, porque de todo esto siempre se puede aprender algo. Pero lo importante es que entiendan de que los resultados que vamos a obtener a continuación de estas fórmulas matemáticas los tienen que ir aplicando a su día a día y dependiendo de los resultados pueden subir o bajar un poco, por supuesto, ajustándolo a su disponibilidad y a la respuesta de su cuerpo. Porque recuerden, esto solamente es matemática, pero la nutrición es mucho más que solamente un cálculo matemático. Hay muchas cosas que debemos a tomar en consideración, pero hoy les voy a explicar por dónde empezar. Ok, ¿cómo calcular las calorías diarias y los macros? Como les dije, tengan su papel y su lápiz en la mano. Una buena calculadora también es muy útil porque vamos a hacerlo más simple, ¿no? Lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que conocer es cuál es el término de la tasa metabólica basal, para qué nos sirve. La tasa metabólica basal es la cantidad de calorías mínimas que nuestro cuerpo necesita para poder hacer sus funciones básicas, bien sea respirar, pensar, regenerar células, reconstruir la masa muscular. Incluso durmiendo nosotros quemamos calorías porque nuestro cuerpo siempre está prendido. Y este término es lo que hace referencia a la tasa metabólica basal o de sus siglas TMB. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la tasa metabólica basal va a ser la de Mifflin-St. Para mí, mi experiencia es que es una de las más precisas, funciona mejor en el momento de que lo pones en práctica con los pacientes. Es la que yo utilizo personalmente para hacer mis cálculos, pero no es la única que existe. Hay otra fórmula que es, por ejemplo, la de Harris-Benedict, que también es muy conocida, pero en lo personal siempre voy a preferir la de Mifflin antes que la de Harry. Es mi preferencia. Pero ambas funcionan, ¿ok? Así que lo importante es que lo vayamos poniendo en práctica y poco a poco, a medida que vayamos viendo, por supuesto, vamos a ir ajustando. En el caso de la tasa metabólica basal para las mujeres, va a ser 10 por el peso en kilos, más 6.25 por la altura en centímetros, menos 5 por la edad en años, menos 161. Si se fijan, la diferencia entre la fórmula de los hombres y de las mujeres está al final. La de los hombres tiene más 5 y la de las mujeres tiene menos 61. ¿Okay? Entonces, les voy a dar unos ejemplos acá para que ustedes mismos también puedan hacer las sustituciones en casa y lo pueden calcular con sus propios datos. Esta fórmula que estamos utilizando de Mifflin-St. Hay una un poquito más específica, que es cuando conoces el porcentaje de grasa corporal, pero como la mayoría de ustedes no tiene ese dato, la fórmula que vamos a utilizar funciona muy bien con simplemente saber el peso y la estatura de la persona. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso vamos a hacer el caso de José. José es un personaje que tiene 25 años, de sexo masculino, por supuesto, mide unos 75 centímetros y pesa 85 kilos. ¿Okay? Si calculamos la fórmula de la tasa metabólica basal para los hombres, como se las di, fíjense, 10 por 85 más 6.25 por 1.75 menos 5 por 25 más 5. Esa fórmula va a dar estos resultados que ustedes ven acá y la tasa metabólica basal de José me da un total de 1826 calorías. ¿Ok? Quiero que recuerden que esta tasa metabólica basal es la cantidad de calorías mínimas que requiere su cuerpo para hacer las funciones vitales. Es decir, si ustedes están tirados en la cama, eso es lo que van a necesitar. Ahora, como nadie se queda tirado en la cama todo el día, hay que sumarle un factor, que es el factor de la actividad física, que se los voy a mostrar ahora más adelante. Pero eso mínimo es lo que nosotros necesitamos para poder funcionar bien. Ahora tenemos el caso de María. De la misma manera vamos a hacer la sustitución de la fórmula. María tiene 25 años, mide unos 65 centímetros y pesa 60 kilos. Hacemos las sustituciones de la fórmula acá, como lo ven acá. La tasa metabólica basal me va a dar el resultado de todo esto que aparece acá y me da un total de 1345 calorías por día. ¿Ok? Ahora vamos a calcular cuánto es el gasto total energético diario, es decir, la tasa metabólica basal más la actividad física que realice esa persona. Es decir, hay personas que tienen un trabajo sedentario y hay personas que entrenan todos los días. Por supuesto que la cantidad de calorías que esa persona necesita en el día también va a variar. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar las siguientes constantes. 1.2 para sedentarismo y trabajo de escritorio o poco ejercicio. Básicamente, si lo que haces es caminar, vamos a decir, sacas a pasear al perro, trabajas sentado la mayor parte del día, pero no haces actividad física, como decir, por ejemplo, jugar fútbol, correr, ir al gimnasio. No, es para los sedentarios, ¿ok? Luego tenemos entre 1.3 y 1.4, que es para las personas que son ligeramente activos. Son aquellos que tienen una actividad física diaria ligera y ejercicio físico de 2 a 4 días por semana. Por ejemplo, ustedes trabajan en una oficina, pero van al gimnasio 3 días a la semana, ¿ok? Eso vendría siendo una ligera actividad física. Luego vamos a tener la constante de 1.5 y 1.6, que son para aquellas personas que son moderadamente activos. Son generalmente aquellas personas que tienen una actividad física diaria moderada, pueden estar en la oficina, pero también se están moviendo por ahí y entrenan en el gimnasio o cualquier otro deporte por lo menos 1 hora y media. En este caso vendrían siendo de 4 a 6 días por semana. Luego vamos a tener la constante de 1.7 a 1.8, que es para las personas que son muy activas, ¿ok? Que es un trabajo que requiere de mucha actividad física. Por ejemplo, una persona que esté de pie todo el día, levantando cajas, una persona que esté lavando carros, ese tipo de actividades que, vamos a decir, tienes mucho más movimiento que una persona normal y además entrenas de 5 a 6 días por semana a una moderada intensidad, es decir, más o menos de 1 hora a 1 hora y media, ¿ok? Esa es para las personas que son muy activas. Y tenemos otra constante que vamos a decir es la más alta, que viene siendo de 1.9 a 2.2, que viene siendo extremadamente activo. ¿Quiénes son extremadamente activos? Solamente atletas de alto rendimiento que entrenan 2 veces al día, todos los días, y están constantemente activos haciendo sus deportes, sus ejercicios, su trabajo, o básicamente que su trabajo sea entrenar, literalmente. Entonces, con estas fórmulas que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por el resultado que les dio en la tasa metabólica basal. Y ese resultado va a referir a la cantidad de calorías que necesitamos diariamente para mantener nuestro peso. Entonces, ¿qué tenemos? Para calcular el gasto energético diario, aquí les voy a mostrar el ejemplo para que lo vean. Este es el ejemplo de José. José va a la universidad y pasa la mayor parte del día sentado, pero entrena en el gimnasio de 3 a 4 días por semana, incluyendo pesas y cardio. El total de energía diaria que José necesita viene siendo su tasa metabólica basal por la constante de 1.4. Ese resultado me va a dar un total de 2.556 calorías por día para mantener su peso, ¿ok? Ahora, en el ejemplo de María. María tiene un trabajo de oficina, pero entrena religiosamente 6 días por semana, pesas y cardio, ¿ok? En este caso vamos a utilizar el factor de 1.6 para multiplicarlo por su tasa metabólica basal, que viene siendo 1.345. Ese total me va a dar 2.152 calorías por día que necesita la señorita María para poder mantener su peso. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos los resultados de nuestro gasto energético total diario, vamos a definir cuál va a ser nuestro objetivo. Si queremos aumentar masa muscular o si queremos perder grasa corporal o mantenernos. Una vez que hayamos calculado ese gasto total energético diario, ¿qué hacemos con esas calorías? Esas vendrían siendo el total de calorías que necesitamos diariamente para mantener nuestro peso según esa actividad física que calculamos. Ahora, dependiendo del objetivo que queramos lograr, vamos a tener aumento de masa muscular, mantenimiento o pérdida de grasa corporal. ¿Qué vamos a hacer con ese gasto total energético? Cuando queremos perder grasa corporal es necesario que tengamos un déficit calórico. Es decir, vamos a utilizar ese número que era el total gasto energético diario menos un 15 o un 20%. Si queremos mantener nuestro peso, simplemente dejamos esa fórmula hasta ahí y cuando queremos aumentar de masa muscular o aumentar de peso, le vamos a sumar al gasto total entre un 5 y un 10% más. Fíjense, vamos a utilizar el ejemplo de José. José ya nos había dado el resultado que eran 2.556 calorías. A ese le vamos a sumar el 5% porque José quiere aumentar masa muscular. En este caso, José necesitaría consumir 2.683 calorías por día para aumentar de masa muscular. Ahora, en el caso de María, María quiere perder grasa corporal.
¿qué necesitamos hacer? Tenemos el resultado de su gasto total energético diario, que era 2.152, menos el 20%, que es 430, y eso nos daría un total de 1.721 calorías por día para poder perder grasa corporal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas calorías? ¿Se trata de llenar esas calorías por llenarlas, comer por comer, o hay alguna distribución adecuada que tengamos que hacer? Pues la verdad, la distribución de los macronutrientes, que viene siendo las proteínas, las grasas y los carbohidratos, es muy importante. De hecho, es igual de importante que las calorías que tienes que consumir, porque si no tienes una distribución adecuada de las mismas, pues no vas a obtener los mismos resultados. Ahora, ¿qué necesitamos saber sobre los macros? Tenemos las grasas, que tienen una función energética y una función estructural. Cada gramo de grasa tiene un total de 9 calorías. Las proteínas también tienen una función estructural y cada gramo de proteína tiene 4 calorías. Los carbohidratos tienen más que todo una función energética y también por un gramo de carbohidrato vamos a tener 4 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Un gramo de grasa, 9 calorías. Un gramo de carbohidrato y de proteína son 4 calorías. Ya van a ver para qué lo vamos a utilizar más adelante. Para las proteínas vamos a utilizar una fórmula simple, ¿ok? Que vienen siendo de 1.5 a 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Es importante que entiendan que el resultado que vamos a obtener ahora no es la cantidad de comida, sino viene siendo el macronutriente propiamente dicho, ¿ok? Entonces, para las grasas vamos a utilizar una fórmula muy similar que viene siendo de 0.6 a 1 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal. Vamos a calcular las proteínas y las grasas primero, porque son los nutrientes esenciales. Son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar adecuadamente. Estos vienen siendo como los repuestos de nuestro cuerpo y estos también nos van a dar saciedad. La mayoría de las veces que nosotros tenemos ansiedad es porque no estamos consumiendo suficientes proteínas ni grasas en nuestra alimentación diaria. Ok, vamos a ver entonces el caso de María. María pesa 60 kilos y le vamos a multiplicar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso vendrían siendo 120 gramos de proteína propiamente dicha. Recuérdense que los gramos de proteína que les estoy dando son los del macronutriente propiamente dicho, no los de comida. Por ejemplo, 120 gramos de pollo cocido no tienen 120 gramos de proteína. 120 gramos de pollo cocido 120 gramos de pollo cocido tienen aproximadamente 30 gramos de proteína. Entonces, cada gramo de proteína, como les dije, tenía 4 calorías. Vamos a hacer la multiplicación 120 por 4 y eso nos va a dar 480 calorías. Ahora, con respecto a las grasas. María pesa 60 kilos, lo vamos a multiplicar por 1, que vendrían siendo 60 gramos de grasa por día. Si lo multiplicamos para saber el número de calorías, vamos a multiplicar 60 por 9, que nos va a dar 540 calorías. Entonces, María necesita 120 gramos de proteína y 60 gramos de grasas por día. ¿Dónde nos quedan los carbohidratos? Lo vamos a ver ahora. Fíjense, para calcular los carbohidratos tenemos que haber tenido antes las proteínas y las grasas. Y con estos resultados de las calorías que hablamos ahora. ¿Por qué? Porque vamos a restar las calorías de las proteínas y de las grasas sumados menos el gasto energético total diario que nos dio para poder perder grasa corporal. Pero lo vamos a ver más a detalle acá. Fíjense, las calorías de los carbohidratos es igual a la caloría en déficit menos las calorías de las proteínas menos las calorías de las grasas. Es decir, 1721 calorías menos 480 calorías que vienen siendo las de las proteínas menos 540 calorías que vienen siendo las de las grasas. Eso nos va a dar un total de 701 calorías de carbohidratos que los vamos a dividir entre 4, porque recuerden, por cada gramo de carbohidrato vamos a tener 4 calorías y eso vendrían siendo 175 gramos de carbohidratos por día. Entonces, María necesita consumir 1721 calorías por día para perder grasa, de las cuales se dividen 120 gramos de proteína por día, 60 gramos de grasas por día y 175 gramos de carbohidratos por día. De esta manera, María tiene exactamente la distribución de macros que su cuerpo necesita para poder perder grasa y aún así lograr mantenerse, vamos a decir, lo más saludable posible. Ahora vamos a hacer el caso de José. Recuerden que José está pesando 85 kilos, lo vamos a multiplicar por 2 gramos de proteína, que vienen siendo 170 gramos de proteína. Para saber las calorías de proteína, lo vamos a multiplicar por 4, que vienen siendo 680 calorías.
Con las grasas se repite lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por 1. Es decir, José necesita 85 gramos de grasa por día y lo vamos a multiplicar por 9 para saber las calorías de la grasa que necesita José. En este caso, José necesita 170 gramos de proteínas por día y 85 gramos de grasas por día. Ahora, para calcular los carbohidratos, recuérdense que es lo último, necesitamos haber tenido los resultados de las calorías, de las proteínas y de las grasas para poder completar la fórmula, que viene siendo calorías de los carbohidratos es igual a las calorías de aumento, porque en este caso José quiere aumentar masa muscular, pero si José lo que quisiera era perder grasa, lo que vamos a hacer es las calorías de perder grasa, claro. Entonces, utilizamos esas calorías de aumento menos las calorías de las proteínas, que vienen siendo 680, como lo calculamos anteriormente, y las calorías de la grasa, que vienen siendo 765, que nos vendrían dando un total de 1238 calorías de los carbohidratos. Ahora, eso lo vamos a dividir entre 4 y nos va a dar un total de 310 gramos de carbohidrato por día para que José pueda cubrir sus requerimientos. ¿Qué nos dice esto? José necesita consumir 2.683 calorías por día para aumentar de masa muscular, de las cuales deben dividirse de la siguiente manera: 170 gramos de proteínas por día, 85 gramos de grasas por día y 310 gramos de carbohidrato por día. Yo sé que esto parece complicado, es difícil, lo van a tener que repetir y adelantar varias veces porque yo entiendo, quizás suena un poco enredado, pero una vez que ya entienden de dónde salen todos los datos, va a ser muchísimo más fácil. Recuerden que estas son fórmulas matemáticas, son aproximaciones, nos dan un punto de inicio para saber dónde vamos a arrancar con nuestra alimentación, pero pueden modificarse a medida que nosotros vayamos, vamos a decir, aplicándolo en nuestras vidas, porque esa fórmula no nos va a decir exactamente qué es lo que nosotros necesitamos, pero sí nos va a ayudar a saber por dónde tenemos para empezar. Recuérdense también que los gramos de macronutrientes no son iguales a los gramos de comida. Yo les recomiendo que si no saben cuántos gramos de proteína, por ejemplo, tienen 100 gramos de pollo o cuántos gramos de carbohidrato vas a conseguir en una taza de arroz cocido o cuánto grasa tiene un aguacate, utilicen estas aplicaciones que yo les coloco por acá, que son MyFitnessPal, Fat Secret o MyMacros, donde ustedes mismos van a poder colocar en el buscador cuáles son los alimentos que ustedes deseen agregar para poder calcular exactamente cuántos gramos de macronutrientes tienen esos alimentos. Porque, como les digo, esto es algo complejo, pero una vez que ya lo comienzan a practicar, y como les dije al comienzo, pueden practicarlo con su familia, es una cosa de práctica. A medida que ustedes van practicando, ustedes van perfeccionando su técnica y ustedes mismos lo pueden hacer, que es lo más importante. Cuando ustedes aprenden, ya después va a ser muchísimo más fácil, se aprenden el tamaño de las porciones y es todo. Imagínense cuántas veces ya yo lo he hecho que casi que lo hago mentalmente, pero es cosa de practicar y practicar y practicar. Si les gustó el video, por favor no olviden darle al botón de suscribirse, darle así con la manito, darle a la campanita, porque así como este vamos a colocar muchos otros videos. Recuerden, yo soy el Dr. Estefan y siempre voy a estar aquí para ayudarles.